dice el presidente. Bueno, Víctor, son en realidad no uno, varios mensajes en Twitter. Por primera vez en la historia estadística de Colombia, logramos bajar la pobreza extrema en las cabeceras urbanas a un dígito. Sí, Néstor, tiene varios trinos y está cuestionando seguramente a los medios de comunicación porque dice él o él siente que no le han dado la relevancia a este indicador y pues nos hemos concentrado en, por ejemplo, el escándalo de Olmedo López y sus declaraciones ante la justicia, pero pues hay que decirle al presidente que lea cualquier periódico hoy, que escuche cómo abrieron los medios hoy. Sí, se han destacado estas cifras, sí son importantes, hay una reducción relevante en los niveles de pobreza y él pues también está haciendo en varios trinos sus propios análisis. Néstor, hay que destacar, sí, más de 1,5 millones de colombianos el año pasado salieron de la pobreza monetaria que calcula el DANE a partir de los ingresos de los hogares. El 33% de los colombianos se mantienen en condición de pobreza, es decir, más o menos 1 de cada 3 colombianos están de pobreza, en condición de pobreza, más o menos 17 millones de personas. Pero sí ha habido una disminución significativa desde los momentos más duros de la pandemia, Néstor, cuando la pobreza alcanzó a superar el 40% en Colombia. Es pobreza monetaria y pobreza extrema en el país lo que reporta hoy el DANE. Las cifras son claramente buenas, se refieren a la reducción de la pobreza, del número de pobres en Colombia el año pasado, y no es una cifra menor, algo más de 1,5 millones de colombianos. La doctora Piedad Urdinola es la directora del DANE, que lleva y que mide estas estadísticas en Colombia. Doctora Urdinola, buenos días. Muy buenos días, Néstor, para usted y para todo su equipo de trabajo, todas las personas que nos están escuchando en este momento. Doctora Urdinola, gracias. Primero quisiera preguntarle cuáles son las cifras gruesas del informe sobre pobreza y si usted es tan amable, le explica a los oyentes qué quiere decir pobreza monetaria. Claro que sí. Bueno, las cifras gruesas son un poco las que usted acaba de presentar. La incidencia, es decir, el porcentaje de personas que viven en pobreza monetaria en el país se redujo desde 36.6% en el total nacional a 33%, con una caída que va en los centros poblados y rurales dispersos, lo que asociamos a las zonas rurales del 45,9 2022 a 41.2 para este 2023, y en las cabeceras, que es lo que asociamos con las zonas urbanas, de 33.8 a 30.6. ¿Qué es lo que mide esta pobreza monetaria? La pobreza monetaria lo que busca es medir una canasta muy, muy básica de subsistencia, ¿sí? Y bajo esa canasta de subsistencia, ¿cuántas personas están con esos ingresos monetarios? ¿Cuántas hay por debajo de esos niveles que les permiten solamente hacer cosas muy básicas? Pobreza monetaria es que tengan comida. ¿400 qué? Ahí estamos, bien. La plata para pobreza monetaria en el 2023, 435.375 por persona al mes. Y esto alcanza para hacer esas cosas básicas que es comer, 2.100 calorías diarias, arriendo, prenda de vestir básica y pagar servicios. Nada más. Eso es pobreza monetaria. Sí. Pobreza monetaria extrema es solo comer esas 2.100 calorías diarias. Y esa canasta vale 218.846 en el 2023, de nuevo por persona al mes. Y ambas cifras, pobreza monetaria y pobreza extrema, ambas cifras mejoran, ¿verdad? En ambas cifras vemos una incidencia que está cayendo en el país, tanto en cabeceras como en los centros poblados y rurales dispersos, ¿sí, señor? Sí. Ahora, doctora Urdinola, ¿por qué si baja la pobreza extrema y la pobreza monetaria con estas dos consideraciones? La diferencia, una 400 y pico de mil, la otra 200 tantos mil. ¿Por qué el índice Gini, que mide la desigualdad, se mantiene prácticamente igual según la misma cifra del DANE? Bien, el Gini es otro indicador. Este es un índice de desigualdad o un índice de inequidad. Lo que nos mide es estos ingresos que estamos recibiendo todos los colombianos y colombianos, cómo se está distribuyendo. Si es completamente equitativo, llegaría al 0. Si es completamente inequitativo, o sea, muy concentrado, todo se lo gana una sola persona, sería 1. Entonces, esta medida, lo ideal es que esté más cercana al 0 para que sea más equidistribución. Y lo que vemos es una reducción. El total nacional pasa de 0,556 a 0,546. Y vemos allí que la reducción de las cabeceras pasa de 0,538 a 0,528. En los centros poblados y rurales dispersos prácticamente se mantiene 0,479 a 0,477. La inequidad es algo más complejo de mover,
que la pobreza monetaria. Esto es una distribución, esto tiene que hacerse pues unos cambios que son realmente unas reformas muy estructurales a cómo se mueve la distribución en una sociedad y por eso se mueve mucho más lento. Doctora Ordinola, esto es lo que se pregunta mucha gente. Una persona que se gane al mes 450.000 pesos, ¿no es pobre en Colombia según estas líneas de pobreza? Bien, entonces aquí lo que tenemos que revisar es lo que pasa en términos per cápita o por persona, pero nosotros hacemos las mediciones por hogares. Entonces le voy a dar un ejemplo. Digamos que tenemos un hogar donde hay 3 personas, ¿no? Una señora que trabaja por días en el servicio doméstico, que vive con su hija y su nieto, que puede ser un bebito, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este hogar, la señora que trabaja en el servicio doméstico gana 900.000 al mes. Su hija, que está dedicada a cuidar el bebito, pues trabaja ya solamente unos pocos días al mes, gana 260.000. El total del ingreso de su hogar entonces alcanza 1.160.000. Pero como son 3 personas, lo que quiere decir es que este hogar en particular sí está en una situación de pobreza monetaria, porque cuando lo repartimos entre 3, cada una de estas personas le correspondería 386.666. Está por debajo de esos 435.375 y este hogar entonces está en pobreza monetaria. Doctor Ordinola, y al respecto le quiero preguntar hasta qué punto la caída en la natalidad en el país está ayudando a mejorar estas cifras de reducción en la pobreza, porque como usted bien nos explica, esta línea de pobreza se calcula dividiendo el número de ingresos en el hogar por el total de personas que habitan en ellos. ¿Esto puede ser un impacto de esa menor cifra de nacimientos hoy en el país? Bien, pues aquí tenemos que recordar que estas son medidas que se hacen a través de la distribución sin importar la cantidad de personas que hay. Por eso son medidas que son ordenadas. Si yo tuviera un país de 10 personas, igual tendría estas proporciones así si tuviera un país de 55 millones de personas. Aquí no importa el volumen de las personas. Y pues para darle una cifra también muy importante, los hogares con un tamaño de hogar más grande, 4 o más personas, tienen una incidencia de pobreza monetaria de 42.9% versus aquellos unipersonales que tienen una incidencia de 14.6% en el total nacional. Los hogares donde no hay niños, la incidencia de la pobreza es de 20.4%, mientras que cuando hay 3 o más niños es 77.1%. Entonces hay unos diferenciales también aquí que son muy importantes por tipologías de los hogares o perfiles de los hogares, donde sí vemos estas influencias, estas diferencias cuando hay más personas y sobre todo cuando hay más niños en el hogar. Doctora Ordinola, ¿qué pasó el año pasado, en el 2023 en Colombia, para que 1.600.000 personas salieran de la pobreza? Si, pues, por el contrario, vimos una economía un poco frenada, ¿no? Casi al borde de la recesión. No sé si esto tiene que ver con la caída en la inflación, algún programa gubernamental. ¿Qué fue lo que realmente sirvió para que más de 1,5 millones de colombianos salieran de la pobreza? Bien, pues primero recordarles que el DANE no hace estudios de causalidad, esto sin duda alguna lo harán los expertos en pobreza. Nosotros sí contamos con un comité de expertos en pobreza, que son muchos expertos nacionales e internacionales que nos apoyan en la fabricación de la cifra, y a partir pues de sus sugerencias nosotros ayer también presentamos esta información de variación del ingreso real per cápita por quintiles. Quintiles es organizar de nuevo la gente que gana desde 0 pesos hasta que gane lo máximo que tengo yo en mi base de datos, organizarla y partirlas en 5 grupos iguales. Si digamos que fueran 100 personas, entonces serían 5 grupos de 20 cada una. El primer quintil es la gente más pobre, el último quintil es la gente más rica. Y lo que encontramos es que el ingreso real per cápita por unidad de gasto creció mucho más en los quintiles más pobres que en los más ricos. El primer quintil tuvo una variación de 10,01%, el último quintil solo de 2,33%. Es decir, tiene que haber una política que está haciendo sin duda alguna progresiva, porque pues están llegando las ayudas más a los quintiles más pobres, que es lo deseable si queremos superar la pobreza, y mucho menos para los más ricos. Doctora Piedad, usted está sugiriendo, aunque me dice no hay estudio de causalidad, que la disminución de la pobreza tiene que ver con los subsidios. No, señor, es que no me dejó terminar. Entonces, aquí hicimos esta variación del ingreso, la repartimos por
lo que haya en las contribuciones de las fuentes del ingreso. Son muchas las fuentes del ingreso. Cuando nosotros hacemos las encuestas y armamos nuestras bases de datos, preguntamos de todas las fuentes de ingresos que les llegan a las personas en los hogares. Y resumimos en laborales, es decir, los ingresos laborales, los ingresos que recibimos por nuestros trabajos, no importa si seamos asalariados o cuenta propia, las ayudas institucionales, ayudas entre hogares, que es muy importante, la renta imputada y otros ingresos. Y el grueso de esas contribuciones, esas variaciones, está en los ingresos laborales, incluso para el primer quintil. De esos 10 puntos que les estaba hablando ahorita que subió, que varió el ingreso real per cápita del primer quintil, 8.92 son ingresos laborales. Entonces aquí vemos realmente una cosa muy importante, es el dinamismo que hubo en el mercado laboral, los incrementos que hubo en el salario mínimo, que llevaron a que tuviéramos estos beneficios. Y estos se repiten en los demás quintiles, digamos, estas mejoras, las contribuciones del salario o de los ingresos laborales, en realidad, pues se ven para todos los quintiles. Para el quintil 1 es 8.92, para el quintil 2 aporta 5.09, para el 3, 4.51, para el 4, 4.80 e incluso en el quinto 2.67. Es la doctora Piedad Urdinala, es la directora del DANE, explicando la cifra, la buena cifra de reducción de la pobreza y la explicación o intentando una explicación de qué hizo bajar la pobreza en Colombia. Gracias, doctora Urdinola, muy amable. No, ustedes, muchísimas gracias por el espacio. Feliz día.